Bienvenidos todos, esto es América. Desde hace tan solo horas existe mucha expectativa ante un posible avance de lo que pueda generarse en el Congreso de Estados Unidos en función de esta negociación entre demócratas y republicanos a favor de la reanudación del gobierno federal. Ya son 40 días de una situación en la que se superan todas las expectativas. Había un límite en el histórico de 35 días de lo que es la paralización parcial del gobierno. Ya el impacto sigue proyectando un escenario bastante preocupante, sobre todo empezando por el personal federal, empezando por aquellas personas que operan en puestos esenciales, que tienen que presentarse en sus puestos laborales y que no van a ser remunerados de inmediato. Hablamos también del impacto para aquellas personas que reciben ayuda federal. Es decir, se trata de una situación que nos coloca ante la comunidad internacional de una manera bastante particular por esta herramienta legislativa. Ahora, este avance, incluso saludado por parte del presidente de Estados Unidos como algo bastante importante, debería en este caso ponerle ya el inicio a la reanudación. ¿Qué tanto se puede esperar? Vamos a consultarlo con nuestro primer invitado en el día de hoy. Hablamos con Eric Fajardo, está conectado con nosotros por la vía digital. Él es magíster en comunicación política, asesor legislativo y también columnista de Diario Las Américas en Las Américas. Muchísimas gracias, Eric, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece lo que ha sido este avance en las conversaciones? Pareciera que puede emanar en algún lugar de Washington el humo blanco que tanto esperamos para que prosiga el gobierno federal. Bienvenido, cuéntanos. Hola José, gracias por la invitación. Lo que hay es un principio de acuerdo que ha pasado el tamiz del Senado. Creo que ha habido un esfuerzo conjunto ahí de varios legisladores. He visto a Tim Kaine muy activo en delinear, digámoslo así, la sesión posible desde el lado demócrata. El jefe de la mayoría, John Thune, ha sido también muy proactivo en ofrecer una negociación abierta para las reformas a una propuesta que haga el Partido Demócrata para la ley del Medicaid o el famoso Obamacare ajustado. Y lo que hay es ahora plazos fatales hasta diciembre 30 para poder discutir en el piso del Senado una reforma a la ley de seguros de salud hasta el 30 de enero para mantener el gobierno abierto en la medida en la que esto es más bien digámoslo así, una pausa, una tregua. Y lo que sí se ha ganado, que creo que es lo que en realidad le interesaba al país, es que todo el año fiscal 2026 los beneficios públicos, la asistencia alimentaria está garantizada. Eso va a descongestionar, incluso si tenemos una trabazón en la Cámara Baja, en la Casa de Representantes, donde ahora se ha movido la discusión de este proyecto que los senadores han mal que bien acordado. Entonces, si no hay mayor obstáculo allá, que yo preveo que lo va a haber, esta sería la base del arreglo, de la salida, una salida además temporal y una salida sometida al cumplimiento de acuerdos, tanto del lado demócrata como republicano, que te abre el paraguas hasta el 30 para discutir lo que quieren los demócratas. Y si lo haces, se extiende, pero si no, el 30 de enero, de repente vuelve a haber un paro del gobierno, aunque esta vez ya sin afectar a la asistencia pública, a los programas como Wiki, como el SNAP. Eric, totalmente aclarada, sobre todo este lapso del presente al 30 de enero. No obstante, este enterramiento del hacha de la guerra política en Washington pudiese bajar un poco lo que pueden ser los ánimos en estos momentos, o los ánimos de polarización que existe. Sabemos que en Washington la situación pareciera estar em, muy inquietante. Estas discusiones pueden prolongarse, estas discusiones pueden llevarse a cabo en los próximos días. No obstante, quizás demandamos mucho de lo que puede ser el rendimiento político. En anterior administración de Donald Trump, cuando sucedió también lo propio, este detenimiento del gobierno, Eric, vi mucha más actividad por parte de los legisladores en comparación al actual. Bueno, John Thune no tiene la misma experiencia que en su momento tenía Mitch McConnell, hay que reconocerlo, pero John Thune es un poco más maga de lo que Mitch McConnell fue. Mitch McConnell era parte del sistema bipartidista, creo que era más próximo a Chuck Schumer que al presidente Trump en su primera
estación. Lo importante acá es que ahora hay una flexibilización de parte de 8 legisladores en el Senado, 8 demócratas. Creo que lo de Dick Durbin, por ejemplo, es emblemático. Su alocución en el piso del Senado denunciando su propio partido de radicalización, que da el atisbo de lo que viene. Se está cerrando una época, se está cerrando una era, José. Están por partir mal que bien Chuck Schumer, Alexandria Ocasio-Cortez y los radicales de izquierda ya le han puesto un bullseye en la espalda al líder de la minoría. Está por salir o ya ha salido prácticamente Nancy Pelosi. Una era está terminando en el Partido Demócrata y aunque parezcan los más radicales, en realidad están saliendo quienes todavía eran reflejo de la concepción del liberalismo de la era Kennedy. Ahora quienes se quedan, quienes están tomando el poder, y has visto en Nueva York, es una expresión mucho más radical de la izquierda, yo diría. Esto es casi como los bolcheviques haciendo un taking over en la Revolución Rusa sobre los mencheviques. Así que vamos a tener mucha más conflictividad en la Cámara Baja, intuyo yo, donde la posición es mucho más radical sobre no ceder y sobre no lograr un acuerdo para abrir el gobierno de parte de los demócratas. Eric, los demócratas están confiados sobre el terreno que puedan ganar del presente a las elecciones de medio mandato ante lo que atribuyen ellos un descontento por parte de la población estadounidense en objetivos que todavía no han sido cristalizados, de acuerdo a los argumentos de los demócratas por parte de la actual administración. Estamos hablando de objetivos económicos en la economía doméstica de Estados Unidos y otro, la inmigración. Eric. Yo sé a qué va eso, va a los resultados de la elección en 2 estados y en una ciudad que es la ciudad de Nueva York. Se jugaron 2 gobernaciones, la de Virginia y la de New Jersey, y se jugó la alcaldía ciertamente de la ciudad más grande de Estados Unidos hace unos días atrás, y los demócratas teóricamente ganaron las tres. ¿Qué representa esto frente al universo de lo que se jugó en 2024, que fue la elección del gobierno nacional del presidente Trump, que le dio la mayoría en absolutamente todos los espacios en disputa, o frente a lo que viene en 2026, que son las elecciones de medio término, donde se eligen toda la Cámara de Representantes, 435, se eligen 36 senadores, se eligen 16 gobernadores? Creo que respecto a lo que viene y a lo que pasó, lo que has tenido es un chubasco muy feo, muy agresivo, pero un chubasco que ha golpeado en 2 de 50 estados y en una ciudad de 19,000 ciudades en los Estados Unidos que periódicamente eligen autoridades. Es decir, no voy a desmerecer Nueva York, que es la ciudad más grande de los Estados Unidos, sí, pero es una de 19,000 pueblos y ciudades en este país que elige autoridades, así que no hay que hacer mucha hipérbole de lo que representa haber ganado los demócratas las 3 elecciones que se jugaron. Ganaron en 2 estados importantes, sí, le ganaron bien a los republicanos del GOP, sí. La otra verdad es que el presidente Trump no estuvo activo, no hubo rallies como cuando él quiere hacer campaña por alguien y le levanta la mano, le da el toque de Midas. Ni siquiera se metieron los grandes grassroots conservadores en esta pelea. No viste al Turning Point, no viste al MAGA, no viste al America First, no lo viste a Vivek Ramaswamy. Es decir, esta fue en realidad un duelo, yo diría, entre el GOP residual y el Partido Demócrata, sobre el cual yo sé que están en la necesidad de hacer una hipérbole y de tratar de generar mediáticamente la idea de que algo grande pasó. La realidad es que ganaron en 2 gobernaciones de 50 y en una ciudad de 19,000 ciudades en los Estados Unidos. Es más, ganaron en una ciudad, en Nueva York, en un estado donde se eligen 38 grandes ciudades y 190 towns y pequeños pueblos. La relación es esa, no hay que ser demasiado aspaviento. Fue una victoria clara, pero fue una victoria sobre el GOP, no sobre el movimiento MAGA, que no entró en esta contienda. Ahora, Eric, tomando en cuenta lo que apuntas, en este caso, una reorientación del espíritu del Partido Demócrata más hacia el extremo, eso puede perjudicar sin duda el establishment de la política tradicional. Cuéntame un poco sobre lo que consideras tú, de acuerdo a tu interpretación, el terreno que pueden perder de cara a las elecciones de medio mandato, dado que ellos parecían estar confiados ante el malestar que expresa el pueblo, de acuerdo a los argumentos, Eric, de los demócratas. Sí, sí, sí. La encuesta Gallup de septiembre te muestra claramente la propensión de los americanos a criticar el socialismo, pero también la propensión al mismo tiempo de los demócratas, de los militantes demócratas a crecer en su, digamos, abrazo del socialismo. En 5 años se ha profundizado tanto la preferencia de los demócratas registrados por el socialismo que este ya no es el Partido Demócrata, este es el Partido Socialista de América. Y vas a ver, sin lugar a dudas, crecer esa facción
dentro del movimiento demócrata, y vas a ver también disensiones como la que has visto hoy día. Te decía, la de Dick Durbin es una disensión en el Senado muy importante porque marca desde mi punto de vista lo que los viejos demócratas, los demócratas a la usanza antigua, piensan de lo que le está pasando a su partido, que es una radicalización muy peligrosa. Esto usualmente siempre pasa en la izquierda. Pasó en la Revolución Francesa con jacobinos y girondinos, ha pasado en la Revolución Rusa con bolcheviques y mencheviques, y siempre la historia es la misma. La versión extrema, la versión más radical se come a la versión más moderada, y esto va a tener sin duda un impacto en la percepción de lo que es el Partido Demócrata en ojos de quienes importa, porque el segmento que te da las victorias o las derrotas en Estados Unidos es el sector de los independientes. No creo que los independientes vayan a ver esta radicalización, esta extremización del Partido Demócrata como una opción razonable. En esta elección, ciertamente tú tienes razón, lo que estaba yendo a examen era los resultados que hasta ahora la reforma económica y la reforma migratoria de la administración Trump han dado. Por eso es que el presidente Trump fue muy inteligente, no se subió ni a la campaña de Winston Sears Earl en Virginia, ni tampoco se metió mucho con la de Chattarelli en New Jersey, tampoco puso candidato y no es cierto que haya endorsado a nadie en la elección de Nueva York, porque él sabía muy bien que en este examen la sintomatología de la convalecencia de esa cirugía a corazón abierto que le ha hecho a la economía la administración Trump para salvarla de las Bidenomics iba a registrar números muy bajos. La gente iba a tender a creer que no era convalecencia, sino el fracaso de la terapia lo que iban a ver e iban a votar en contra, pero el cálculo fue bueno porque se perdió al final 2 estados y se perdió la ciudad de Nueva York, pero no se puso ni la mística ni tampoco el capital político del gobierno y de MAGA en esta elección de 3 circunscripciones que por muy importantes son 3 en los Estados Unidos. Al año, cuando tengas las midterms, ya vas a ver los mejores resultados de la política de los aranceles equitativos o recíprocos, ya vas a ver un poco más claro el efecto de la política migratoria y pienso que es entonces cuando vas a ver activarse no solo el presidente Trump, los rallies, el toque de Midas, el turning point, el America First, sino también vas a ver activarse una visión diferente de los independientes respecto a lo que ahora han visto muy críticamente en términos de economía y migración. Eric, tu lupa, apúntala hacia lo que es en Sudamérica, estas operaciones en el Mar Caribe. El presidente de Estados Unidos la semana pasada, acá en el Casella Center, en Miami, acuñó nuevamente a Miraflores como los responsables de las operaciones de narcotráfico al liderar el cartel de los soles. Esta destrucción constante de embarcaciones que son responsables de la distribución de cocaína en gran parte de la región, principalmente por el Caribe y el Pacífico, continúan. Hemos visto cómo el Departamento de Guerra ha anunciado nuevamente otras operaciones recientemente. Esto sigue generando bastante diatriba. Uno, aprobación por parte de quienes están a favor de la administración del presidente de Estados Unidos y detractores, quienes acuñan que no se pueden ejecutar a estas personas sin antes pasar por el debido proceso internacional de justicia. Mira, es que el debido proceso se ha respetado hasta el momento. El presidente tiene la competencia para desactivar o más bien para operar militarmente, sobre todo en aguas internacionales, sobre cualquier amenaza inminente contra los Estados Unidos. El fentanilo, el tráfico humano, las fronteras marítimas y territoriales de Venezuela y de cualquier otro estado. No hay duda de que esto es, sin embargo, una operación que, para ser intelectualmente honestos, tiene mucho más en juego que solamente Venezuela o el cartel de los soles. Sí, el objetivo declarado es coger a la alta jerarquía del cartel de los soles. La otra realidad es que la presencia de la flota Iwo Jima, que ahora ya no es la flota Iwo Jima, sino que va a ser pronto el Gerald Ford y va a ser un montón de elementos más de la Marina y del Ejército americano, tienden a generar una idea de securitización sobre otros objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región. A saber, el canal de Panamá, cuyas esclusas, más allá de haberse recuperado para compañías americanas, es siempre un riesgo inminente en un momento de polarización del mundo, en el cual el Caribe se ha convertido en el nuevo Atlántico Norte de los 80, es decir, hay una guerra fría. Dos, el elemento de Guyana, donde sin duda tiene un interés importantísimo Estados Unidos, porque si bien no es
la cantidad de petróleo que Venezuela, Guyana está tirando casi 1 millón de barriles día y ExxonMobil es la encargada de por lo menos el 75% del crudo que sale y se va hasta las plantas de refinación en Albany o en Texas. Tres, es importante la presencia americana en el Mar Caribe porque hay otros objetivos estratégicos y nuevos actores que se han sumado a esta suerte de, diría yo, bloque hemisférico del trumpismo. Están, por ejemplo, el presidente Salvador Peña del Paraguay, que tiene cada vez posiciones más firmes. Está ahora, al menos retóricamente, el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que ha tenido expresiones también muy nítidas y señales que necesitaba ver Washington de cuál es su alineamiento y ciertamente no es en el marco del ALBA, del Cartel de los Soles o finalmente de la Unión Bolivariana de Venezuela. Así que hay que darle protección, hay que darle seguridad y la flota en el Caribe representa todos esos elementos juntos, no solo el Cartel de los Soles, sino la suerte de haber jugado con fichas blancas, diría yo, los Estados Unidos y haber ocupado una posición marítima que va a ser importante de cara a la resolución no solo del conflicto con Venezuela, sino de cara a la resolución de la cuestión petrolera en Guyana y también de la securitización del Canal de Panamá, así como del respaldo a otros gobiernos amigos que están emergiendo. Eric, muchísimas gracias. Gracias por, de manera tan oportuna, abordar con nosotros esto que nos mantiene en total expectativa. No solamente las operaciones en el Caribe y en el Pacífico, sino la influencia del gobierno de Estados Unidos en la región. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias, José. Un abrazo. Seguro que sí. Conversábamos con Eric Fajardo, él es magíster en comunicación política, asesor legislativo y columnista de medios internacionales acá en Estados Unidos. Esto es América, regresamos a instantes. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti. Continuamos, esto es América. Y en Alemania, en la ciudad de Berlín, se lleva a cabo el World Liberty Congress, con la premisa de recabar herramientas para lograr el cambio y la lucha democrática, especialmente en América Latina. Allí se encuentra presente BPI TV, así que vamos a conversar con nuestra compañera Gaby Peroso sobre este importantísimo encuentro. Sí, José, estamos haciendo este contacto informativo desde el Muro de Berlín. Esto ha sido un acontecimiento muy importante. Se está celebrando el World Liberty Congress, que reúne a 60 países que viven en dictadura. Y han escogido entonces particularmente esta ciudad, este Muro de Berlín, este que ven todavía quedó en pie para quedar con esa memoria histórica del triunfo del capitalismo sobre el comunismo, cómo este muro entonces fue construido para poner como en una ciudad cárcel a tantos ciudadanos que querían entonces vivir en libertad, que no querían el control, la tortura, la persecución que representaba entonces este régimen comunista que era la antigua Unión Soviética. Hablando entonces del foro, quería comentarte que es un foro que apenas tiene 3 años, pero ha logrado entonces reunir a los disidentes de 60 países que viven en dictadura. Fue fundado por el venezolano Leopoldo López y también por Masih Alinejad, quien es una disidente iraní, y por Garry Kasparov, quien es un disidente ruso. Ellos han logrado algo increíble y es hacer entonces esta red de contactos
con disidentes de todas partes del mundo. La mayoría de los miembros, por ejemplo, pertenecen a África y a Asia porque tienen muchos países en dictadura. Hay representación, por supuesto, de China, de Rusia, de Irán, de las dictaduras de las Américas, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Bolivia está en transición en este instante. Vamos a colocar entonces las palabras de quien era la presidenta, porque celebraron durante este fin de semana y durante este congreso elecciones, pero quien era la presidenta, una disidente iraní que relataba a BPI TV cómo ella fue víctima de un intento de secuestro en suelo de Estados Unidos para llevársela a Venezuela y luego contrataron a unos asesinos rusos para asesinarla. Ella habla de cómo trabajan coordinadamente, pero lo más valioso de las declaraciones de cada uno de ellos es que dicen que es fundamental que Estados Unidos sí tome acción para liberar a Venezuela. Vamos a escucharla. Ahora tienes la mejor oportunidad que nunca. No te quedes callado cuando la gente diga que el gobierno de los Estados Unidos debería mantenerse alejado de Venezuela. El momento adecuado es ahora mismo. Si el gobierno de los Estados Unidos, si un país democrático quiere sacar a los dictadores, tienes que apoyarlos, porque si no sacamos a Maduro, Maduro sacará a millones de personas inocentes. En mi país, Irán, cuando los asesinos de mi gente, cuando un miembro de la Guardia Revolucionaria, cuando los funcionarios fueron asesinados, la gente lo celebró en secreto porque hemos sido bombardeados por una campaña de desinformación llamándonos a todos belicistas. Y quiero decirle, al pueblo venezolano, ustedes están unidos detrás de María Corina Machado, Leopoldo López, Edmundo González. Son la oposición más unida que he visto entre 60 regímenes autoritarios. Sí. Así que ha llegado el momento de que la gente salga a la calle cuando los países democráticos los apoyen. Sí, ellos necesitan apoyar esta operación, ¿verdad?, en el Caribe. Creo firmemente que todos los líderes de la oposición deben dar la bienvenida a la operación de los Estados Unidos de América. No importa qué gobierno esté en el poder en América, los países democráticos deben ser firmes cuando se trata de terrorismo, cuando se trata de dictadura, cuando se trata del régimen brutal que mata a personas inocentes simplemente por protestar, por exigir comida, por exigir libertad. Entonces, para mí, los verdaderos belicistas son el régimen de Maduro, el régimen de Putin, el régimen de Ali Khamenei. Yo celebro la muerte de Qasem Soleimani en mi país y creo que el Qasem Soleimani en Venezuela debe ser eliminado. Sí, la misma operación más o menos. La misma operación, porque de lo contrario expandirán la ideología de guerra, caos y brutalidad por todas partes. También quiero destacar las declaraciones de Garry Kasparov, quien es un líder ruso y quien también hablaba entonces de cómo todas estas redes de terrorismo, de narcotráfico, trabajan de manera unida para poder entonces seguir controlando a los pueblos. Vamos a escuchar lo que decía, imagínense, un líder opositor ruso sobre el caso venezolano. No importa si estos narcotraficantes son solo carteles en México o un cartel con oficina oficial en Caracas. Está mal y creo que el mundo libre debería dejar de ser tímido al usar la fuerza contra regímenes que están en guerra con nosotros. Están en guerra, quiero decir, es un completo disparate escuchar esto. O si podemos usar la fuerza, solo están en guerra con nosotros. Putin, Xi Jinping, Maduro, norcoreano. La guerra podría ser de diferentes formas. La guerra podría ser híbrida mientras Putin compra, ya sabes, votos en muchos países, ya sabes, influyendo en la vida política y empujando su agenda, o atacando a Ucrania, o simplemente bombardeando ciudades sirias. Así que al final del día, ya sabes, esto es, seamos honestos. Queremos ver una transición democrática y nadie puede decir nada sobre la gente en Venezuela siendo perezosa en impulsar este resultado. Ustedes ganaron las elecciones. Y él dijo, me quedo. Esto es, el próximo año será el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en América, que claramente estableció que es el derecho de las personas levantarse contra la tiranía. Y puedo añadir que hoy es el derecho absoluto y también es un deber del mundo libre ayudar a las personas que demuestran que están tan dedicadas a la causa de la libertad. Y finalmente también quiero colocarles las declaraciones de Sophie Luo.
Ella es una disidente china. Adicionalmente, su esposo ha pasado en prisión 12 años. Ella lamentablemente no ha logrado la liberación de él. Vamos a escuchar parte de lo que decía con respecto a esas técnicas malignas que aplica China para controlar, para espiar y para que estos regímenes sigan en pie. Y al regreso entonces también les hablo un poco del tema de los presos políticos y su caso en particular. Sí, y finalmente, como la ayuda que la dictadura china ayuda a Venezuela, Nicaragua, Cuba a crear este tipo de régimen autoritario. Sí, exportan sus herramientas, técnicas para controlar a la gente a otros países. Comparten su tecnología maligna con Venezuela, con Irán, con países dictatoriales. Espero que Venezuela sea consciente de eso y se aleje de China. Gobierno chino, siempre quiero separar al pueblo chino del gobierno. Sí, por supuesto. Nosotros somos, nuestro gobierno no representa al pueblo chino en absoluto. Es totalmente diferente. Esas eran las declaraciones de Sophie Luo, disidente china, y como les decía, yo le preguntaba, por ejemplo, aquí hay casos particulares en donde se ha logrado la liberación de esos presos políticos. Por ejemplo, yo le decía, ¿no te inspira una figura como Lilian Tintori que logró entonces que Leopoldo López finalmente saliera en libertad? O otro caso que es aún más emblemático, no sé si has tenido la oportunidad de ver la película Hotel Ruanda, que cuenta entonces la historia cómo un grupo de americanos estuvo ayudando a locales de Ruanda a sacar a personas de la dictadura de Ruanda. Bueno, uno de las personas que fue fundamental para poder esconder a la gente y movilizarla estuvo preso y fue torturado. Contaba cómo ocurrieron esas torturas. Bueno, sus hijas vinieron a este congreso que en este año se celebró en la ciudad de Berlín para hacer la denuncia y finalmente lograron la liberación de su padre que ahora estaba presente en Berlín. Realmente es increíble esta iniciativa, poder entonces juntar a todas estas personas y entender que no se trata de una dictadura aislada, sino que cada una tiene un mismo proceso, están conectadas, se apoyan y por tanto ellos dicen que ahora las democracias del mundo se tienen que conectar más allá del tema de los derechos humanos para realmente buscar alternativas que debiliten al régimen. Finalmente, esta señora me decía que no podía inspirarse porque China no cede a presiones internacionales. Ella simplemente sigue en esta lucha y también lo hace por otros presos políticos, pero ve pocas esperanzas de que el régimen chino libere a este preso político. Es parte entonces de desde la información aquí desde la ciudad de Berlín. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias. Era nuestra compañera Gaby Peroso desde Berlín, en Alemania, dándonos esta última y más reciente actualización. Damos una pausa. Esto es América. Regresamos en instantes. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Continuamos, esto es América. Sabemos que hay una representación muy
notable y valiosa de hermanos colombianos que viven acá en tierra de libertad. Desde este gran país, ven con mucha preocupación lo que sucede en Colombia. Hemos visto cómo la Casa Blanca a lo largo de las últimas semanas ha venido incrementando la fuerza política y diplomática para producir esa presión necesaria en la presidencia de Colombia en función de lo que puede ser quizás en los próximos meses una piedra en el zapato para la estabilidad regional. Colombia siempre ha sido uno de los principales aliados mundiales de Estados Unidos. En la región es el principal y de eso no hay duda. No obstante, lo que Gustavo Petro como presidente ha involucrado dentro de esta ecuación puede ser algo muy perturbador para el futuro próximo, a corto, mediano y largo plazo para la bella nación neogranadina. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, José Uzcategui. Él es congresista colombiano. Está conectado con nosotros por la vía digital. Y es que hay también una precisión en estos momentos en función de una denuncia que usted acá, congresista, en el estado de Florida, ha destacado con mucha insistencia. Y usted pide a Estados Unidos que se declare como organización terrorista al M-19, una organización que fue objeto de muchas críticas en el pasado y que luego de procesos que muchos criticamos, ahora forma parte de la política habitual de Colombia. Cuéntenos, por favor, a propósito. Bienvenido. Así es, José, un saludo muy especial a usted y toda la audiencia. Estamos aquí en la Florida haciendo esa petición al gobierno porque hace exactamente 40 años el M-19 masacró a los magistrados del Palacio de Justicia junto con un grupo de civiles y militares que estaban allí. Más de 100 asesinatos hubo hace 40 años, pero esta organización, el M-19, que utiliza esa bandera, sigue delinquiendo en Colombia porque todo el círculo cercano al presidente Petro está siendo requerido por la justicia colombiana e internacional. Hay al menos dos, la mano derecha de Gustavo Petro, Carlos Ramón González, está prófugo en Nicaragua con circular roja de la Interpol. César Manrique está prófugo en Venezuela, también con circular roja de la Interpol, y podría presentarles varias fotografías de esos funcionarios muy cuestionados que lo que demuestran es que esa alianza que tuvieron hace 40 años con Pablo Escobar para tomarse a sangre y fuego el Palacio de Justicia continúa más vigente que nunca. Ahora con el cartel de los soles y con los carteles mexicanos y con los choneros en Ecuador y con la Junta del Narcotráfico en Dubái. Así que está más que justificado, don José, que ojalá el gobierno norteamericano reconozca al M-19 como organización criminal, terrorista activa, y que la justicia estadounidense, que tiene varios procesos abiertos contra varios narcotraficantes del mundo, de igual manera genere el vínculo con estos funcionarios del gobierno Petro que lamentablemente están delinquiendo y que dejan nuevas víctimas, como Miguel Uribe Turbay, mi compañero de partido, que fue vilmente asesinado en un atentado el pasado 7 de junio. Congresista, la pieza tan valiosa que representa en estos momentos Colombia en la opinión pública de toda la región es sin duda en estos momentos la perturbación que dentro de ese país destaca con la violencia política. La violencia política regresa atemorizando no solamente a los colombianos, sino a todos quienes vemos con preocupación cómo se debilita la democracia y precisamente el legado que debemos dejarle a nuestras futuras generaciones es la tranquilidad de un gobierno en el que podamos todos convivir sin la necesidad de la neutralización del prójimo. Congresista, cuando hablamos de esta violencia política que poco a poco acapara mayor terreno, ¿cómo se puede recuperar la tranquilidad en Colombia, tomando en cuenta que ya Gustavo Petro no está a favor de sostenerse en el gobierno, sino de resultar ser el delegado de entregarle un testigo a otro seguidor de la propia ideología? Así es, Gustavo Petro en estos 3 años ha convertido a Colombia en una narcodemocracia y quiere convertirnos en una narcodictadura como lo es hoy Venezuela.
Por eso desde la oposición estamos haciendo todo lo posible, no solamente para resistir cerca de 10, 12 meses que quedan de gobierno Petro, sino para ganar las elecciones en el 2026, recuperar las mayorías en el Congreso y ya que los colombianos entiendan de una vez por todas que esa ideología caduca del neocomunismo o el neosocialismo que representa Gustavo Petro y su partido no es un buen camino para Colombia. No nos ha dejado nada. Lo único que ha dejado es más de 300.000 hectáreas de coca, más de 1.800 toneladas de cocaína exportadas, cerca de 27.000 hombres alzados en armas, un escenario de corrupción que ha existido en Colombia de tiempo atrás, pero que con este gobierno se ha profundizado, un sistema de salud quebrado, una empresa colombiana como Ecopetrol, que era ejemplo en el mundo y hoy está quebrada. Se quieren apropiar de las pensiones de los colombianos para hacer política, estatizando el modelo pensional también, y una fuerza pública muy debilitada. Entonces tenemos el gran reto y confiamos que de la mano del presidente, expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, que es nuestro partido, y de otros partidos afines, logremos recuperar lo que se venía haciendo bien a comienzos de este siglo, cuando Álvaro Uribe fue presidente en el 2002 hasta el 2010, y desafortunadamente en estos últimos años se ha perdido muchos de los avances, pero creería yo que estamos a tiempo, y la intervención que está haciendo la administración de Donald Trump en el Caribe, hay que agradecerla, porque eso es lo que nos da un respiro y una voz de esperanza para suponer que Colombia se salva y de paso podemos recuperar a Venezuela y ojalá a Cuba también y Nicaragua, entre otros pueblos del continente que están sufriendo. Las operaciones en el Caribe le costaron la visa a Gustavo Petro, porque él se atrevió, estando en Nueva York, a llamar a la desobediencia militar para que los marinos no intervinieran y no realizaran y no acataran la orden de su comandante en jefe, y inmediatamente después fue objeto de esta sanción prácticamente disciplinaria, pero es una sanción diplomática. Congresista, esto fue un golpe duro que lo incluyan a Gustavo Petro y a sus seres queridos y próximos a su política en la lista Clinton. Esto creo que puede pasarle factura en lo que puede él generar como reacción. Por supuesto, y agradecemos esa acción porque es el único freno que tiene Gustavo Petro frente a su actuación. Desafortunadamente en Colombia, a pesar de que las instituciones se sostienen en pie, pues no se ha investigado el dinero del narcotráfico que fue utilizado por alias Papá Pitufo para apoyar la campaña de Petro junto con las FARC y el cartel de los soles en Venezuela. Y pues la tranquilidad o la expectativa que tenemos es que podamos conocer a ciencia cierta cuáles son las pruebas que tiene el Departamento de Estado. Nosotros creemos saber cuáles son y tenemos algunas en nuestro poder, pero necesitamos esclarecer muy claramente cuáles son los vínculos del gobierno Petro con el narcotráfico, porque tiene que haber justicia. Como les digo, el homicidio de Miguel Uribe Turbay no puede quedar en la impunidad. El homicidio del coronel Oscar Dávila, quien fue testigo de unos maletines de dinero que se entregaron en la casa de Nariño y después apareció supuestamente suicidándose, no puede quedar en la impunidad. Las cerca de 90 masacres que se cometen cada año en Colombia, en el Catatumbo, en el Cauca, en el Pacífico colombiano y en diferentes regiones del país no pueden quedar en la impunidad. Y claro, nos deja un problema enorme porque es que 300.000 hectáreas de coca, que son el motor de la guerra y del terrorismo en Colombia, pues no lo vamos a desmontar de un día para otro, pero afortunadamente aquí estamos dando la batalla y les agradezco mucho a ustedes por abrirme sus micrófonos y permitirme contar y explicar parte de esta realidad. Congresista, superemos el próximo periodo en el que culmina la administración de Gustavo Petro como presidente. Entendamos en un supuesto negado de que existe un cambio diametralmente distinto, de 180 grados, de orientación completamente diferente, gana la oposición. ¿Qué puede pasar con Gustavo Petro en función de enfrentarse a una justicia que por fortuna pareciera, o al menos a la distancia, vemos que existe una autonomía de poderes públicos todavía en Colombia? No lo mismo sucedió en Venezuela. Hugo Chávez apenas se instaló,
comenzó a secuestrar los poderes públicos y hemos visto cómo ahora todo obedece, todo sigue la directriz de lo que sucede en Miraflores. Ahora, ¿qué puede pasar con Gustavo Petro una vez que culmine su presidencia? Necesitamos que antes de diciembre, como ha sido el anuncio de senadores y gobernantes aquí en los Estados Unidos, antes de diciembre Maduro salga del poder en Venezuela, que ganemos el proceso electoral del año entrante, que con un nuevo gobierno se pueda estructurar un nuevo plan Colombia para recuperar la ofensiva militar contra todas estas estructuras criminales y que una vez Gustavo Petro esté fuera del poder el 7 de agosto, la comisión de acusaciones avance en la investigación interna por los múltiples delitos que hoy recaen sobre Gustavo Petro y su círculo más cercano, y que sea la justicia colombiana o la justicia internacional que lo llame a rendir cuentas. Su complicidad con Maduro, que está demostrada de todas las formas posibles, abre la puerta para que la Corte Penal Internacional actúe individualmente contra Gustavo Petro y los funcionarios del gobierno que en complicidad con Maduro no solamente podrían ser responsables del asesinato del capitán Heredia de Venezuela o el teniente Ojeda, también venezolano, sino muchos otros casos, incluido el de Miguel Uribe también, que debe llamar a que en algún momento se tomen acciones legales si se comprueba que Gustavo Petro y su equipo de gobierno pudo estar involucrado. No se les olvide que Gustavo Petro estuvo en Manta, Ecuador, una semana antes de la Miguel Uribe Turbay, y cuando se ha demostrado que parte de la orden de asesinar a Miguel, a quien tienen ahí en pantalla en este momento, provino de Ecuador y de Venezuela y de la Segunda Marquetalia, que son firmantes de paz, a los cuales el gobierno Petro les ha dado total impunidad y total margen de acción. Yo confío y tengo la esperanza, y si no es la justicia terrenal, pues será la justicia divina quien se encargue de llamar a responder a todas estas personas que han generado tanto dolor y tanta tragedia en Colombia. Congresista, el pueblo colombiano responsable de la elección de Gustavo Petro como presidente, y esto apegado a lo que algunos analistas acá han coincidido de manera independiente. Gustavo Petro es un error de la democracia de Colombia, es un gran error de la democracia en el continente, pero la población responsable de esta elección habrá entendido el peso y la huella profunda dentro de la historia que ha acarreado tomar esa decisión. Le pregunto porque recientemente estuvimos en Colombia y gente representante de la oposición nos decía que la población de menos recursos, eh, muy lejana de las principales ciudades, es la que va a tener la gran responsabilidad y quizás sea proclive a tomar nuevamente una decisión errada. Sí, sobre todo la población más joven y más vulnerable tenían una esperanza de cambio en Gustavo Petro por lo que él representaba y decía que iba a hacer en el gobierno. Ahí hay mucha demagogia. Los jóvenes están desamparados, los subsidios del ICETEX para la educación superior no fueron condonados como lo prometió Petro. Los subsidios a la vivienda, un programa como Mi Casa Ya, que tenía miles de beneficiarios, se fue al traste. La salud de los maestros que votaron por Petro se vio muy perjudicada por el nuevo sistema de salud que él trató de implementar, pero con la promesa de darle pensión a 3 millones de ancianos y con promesas demagógicas, pues sí tenemos el temor que él siga con ese discurso, sobre todo que ha guardado los recursos legales e ilegales que tiene a su alcance ahorita para inyectarlos en una campaña presidencial, y ese es el gran reto que tenemos por delante. Hace 15 días tuvimos la consulta del Pacto Histórico, que es el partido del presidente Petro, y recibió cerca de 3 millones en las urnas, que es un dato nada despreciable, y nos preocupa mucho que a punta de politiquería, burocracia y economía ilegal también logren movilizar buena parte del pueblo colombiano para la próxima elección. Pero yo confío un poco en la madurez política del pueblo colombiano, que poco a poco se dieron cuenta que la prueba que nos ha dado Petro de gobernabilidad ha sido un fracaso y que por eso ese no es el camino, pero nosotros como oposición tenemos el reto de también de reconquistar al pueblo colombiano y de estar a la altura de las expectativas, porque en años anteriores hemos tenido esa oportunidad y no hemos estado completamente a la altura
de los anhelos del pueblo colombiano, pero yo considero que hay esperanza. Me alegra como nueva camada del Centro Democrático estar liderando parte de estos procesos y lo seguiremos haciendo junto a muchos otros que en Colombia como patriotas están dando la batalla democrática. Congresista, muchísimas gracias. Esperemos que en los próximos días y en los próximos meses veamos avances hacia la sensatez del pueblo colombiano, que vean el reflejo de lo que puede suceder ante darle la espalda a la prosperidad, como lo que pasó en Venezuela, que todavía, más de 2 décadas después, estamos pagando las consecuencias de una migración nefasta en la que nos hemos desarticulado como familias, como sociedad, pero tenemos el firme propósito de rescatar nuestra democracia. No tienen que atravesar el mismo sacrificio los colombianos. Están a tiempo de recapacitar y ojalá lo consigan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, congresista. A ustedes, José, muchas gracias y pedirle a los colombianos residentes en el exterior que no dejen de inscribir sus cédulas, que por favor participen del proceso electoral que se nos avecina y hay que proteger a Colombia y eso lo hacemos entre todos y con la ayuda de Dios que estoy seguro que nos bendice y nos acompaña. Así que un feliz resto de día para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todo su equipo. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias, muy amables. Muy amable. Conversábamos con José Uzcategui, él es congresista colombiano, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, ya regresamos. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti. Continuamos y esto es América. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Daniela Isabel Márquez. Ella forma parte de la directiva de la ONG Manitas Amarillas, una ONG contemplada con la integración de especialistas en la salud, los médicos en Colombia, que asisten sin duda en esta noble profesión de una manera muy particular. En Colombia es donde se han movilizado una gran cantidad de hermanos venezolanos desde el primer momento cuando Venezuela dejó de ser una nación próspera, producto del acoso hacia las libertades civiles por parte de quienes están en Miraflores. Colombia, país vecino, recibió a una gran cantidad de familias y todavía sigue siendo uno de los principales destinos por esa proximidad y por ese calor humano. Bienvenida, muchísimas gracias Daniela por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos de esta organización. Hola José, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio en donde vamos a poder dar visibilidad a nuestra organización. Básicamente la Fundación Manitas Amarillas está compuesta de personal de salud venezolano. No solamente somos médicos especialistas y médicos generales, sino que también tenemos otras profesiones como fisioterapeutas, bioanalistas, enfermeros, y nosotros nos encargamos de prestar atención en salud a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, tanto migrantes y refugiados, así también como retornados.
Nosotros estamos legalmente constituidos en Colombia desde el año 2018 y la intención inicial de esta fundación fue crear un puente entre las personas que querían prestar ayuda, pues somos un círculo de personal de salud, y las personas que necesitaban ayuda, que en ese momento fue el pico máximo de la crisis migratoria en donde llegaron los caminantes, y pues a partir de allí comenzamos a trabajar juntos en pro de atención a este tipo de población. Daniela, ¿tuvieron en algún momento impedimento por parte de las autoridades en Colombia para prestar servicios, para atender en materia de salud? Lo digo porque acá en Estados Unidos un médico no puede ejercer sin una certificación. Sería meterse en problemas porque son muy estrictos en ese tipo de situaciones. Vale la pena mencionar que son muchos los médicos que han revalidado su carrera, su profesión. Es un proceso bastante prolongado. Hay otros que han decidido irse por otra rama de la salud. Médicos especializados han decidido ser enfermeros o asistentes en quirófano para seguir dando lo mejor de sí en algo tan noble, en atender al prójimo en una situación tan débil como es la salud. Allí, ¿cómo han vencido este obstáculo? Bueno, es muy puntual tu pregunta y tienes mucho sentido porque al inicio, cuando estaba ocurriendo esta crisis migratoria, también teníamos muchas barreras en cuanto a que el Ministerio de Educación de Colombia lograra realizar la convalidación de los títulos profesionales. Sin embargo, en ese momento, por ser una crisis que estaba mundialmente reconocida, tuvimos el aval de varias pues otras organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja. Estuvimos también trabajando con el Ejército Colombiano y a través del trabajo en conjunto, que es una de las principales banderas de nuestra organización, nosotros estamos somos muy creyentes del hecho de que mientras más organizaciones podamos prestar servicios juntas y trabajar en conjunto, más beneficio va a haber hacia la población. Entonces, a través de estas alianzas fue que nosotros pudimos prestar estos servicios de salud a las personas que estaban en ese momento llegando a Colombia en situación de extrema vulnerabilidad, caminando, sin acceso al sistema de salud colombiano, porque acá también tenemos un tema que tú tienes que estar pues de manera legal en el país para poder acceder al sistema de salud, y uno de los servicios que está prestando nuestra organización en este momento es orientado específicamente a estas personas que no pueden obtener una regularización migratoria para que, estando por fuera del sistema de salud, pues inicialmente prestamos la atención que necesiten y posteriormente las asesorías para la regularización migratoria y la atención también. En el 2018, muchas de las personas que eran voluntarias de Manitas Amarillas no estaban convalidados acá en Colombia, y esa fue otra también de las acciones que tuvimos que tomar como organización, servir como intermediarios y también como asesores para que estas personas que eran profesionales de la salud, que querían convalidar en Colombia, que tenían vocación de permanencia, pudieran acceder a esta convalidación. Entonces nosotros estuvimos por un muy buen tiempo trabajando con ellos para asesorarlos cuáles eran los documentos que necesitaban, cómo debían presentarlos ante el sistema de salud, y a través de este proceso, muchos de los profesionales que estuvieron con nosotros en todo este proceso lograron ser convalidados y actualmente están ejerciendo acá en Colombia, tanto como médicos generales, como médicos especialistas, enfermeros, bacteriólogos, y bueno, eso ha sido también gracias al trabajo que hemos tenido en la organización. Y se siguen integrando. ¿Cuánto dura el proceso para que, digamos, llega un venezolano con su familia, especialista en alguna rama de la salud o también médico general, o quizás enfermero, se registra con ustedes? ¿Cómo es el proceso? Porque estoy seguro que una vez conocida y que difundamos esta entrevista, a muchos se les va a despejar una larga lista de preguntas que tengan a propósito. Claro. Bueno, fíjate que desde ese momento el proceso no estaba muy claro porque tú tenías que entregar la documentación, luego el Ministerio de Educación realizaba la revisión y una vez que estuviera aprobado, tú hacías el pago para obtener la convalidación en Colombia. Actualmente y durante este tiempo, ese proceso cambió y ahora tienes que hacer el pago primero antes de presentar la documentación para la revisión. Y después de que tú introduces los documentos, debes tener un tiempo prudencial para que, si todos esos documentos están correctos, la convalidación procede, pero si necesitas algún documento extra,
tienes un tiempo muy corto para agregarlo en ese proceso. Entonces, justamente en eso está enfocado nuestra labor, en que al momento que tú vayas a presentar todos los documentos tengas todo correctamente para que no haya más demoras en el trámite. Cuando nosotros empezamos a hacer la convalidación, muchos de nuestros profesionales duraron hasta 4 años para poder convalidar acá en Colombia. Me parece que es un tiempo absolutamente prolongado, pero actualmente los mecanismos son un poco más rápidos y puede demorar entre 6 a 8 meses el proceso de convalidación. Una vez que tengas el proceso de convalidación por parte del Ministerio de Educación colombiano, hay que hacer otro proceso ya con cada uno de los colegios, pues el colegio de médicos, el colegio de especialistas, de enfermeros, en donde puedes obtener tu tarjeta profesional y el RETUS. Cuando tienes esta tarjeta profesional y el RETUS, es que estás avalado para ejercer legalmente en Colombia la profesión de la salud, principalmente convalidaste. Y la incorporación al mercado laboral de ese médico convalidado con título de médico graduado en Venezuela, debidamente facultado para trabajar en Colombia, ¿cuánto dura? ¿Es muy difícil? ¿Cómo es la demanda de esa carrera? ¿O cómo es la cantidad de médicos colombianos que se gradúan allá? Es decir, ¿se la va a ver difícil en competencia al venezolano que llega allá? Bueno, para ser totalmente sincera contigo, sí hay un tema de alta competencia porque fíjate que las carreras de la salud acá en Colombia son carreras que son altamente costosas, ¿sí? Entonces, ya una de las primeras barreras que tenemos por parte de los colegios es que ellos prefieren que pues, los profesionales que salen de las universidades colombianas tengan prioridad al momento de obtener tarjetas profesionales y, por supuesto, vacantes de trabajo. Sin embargo, pues yo creo que cada uno de los profesionales que nosotros tenemos en la organización y que vienen de Venezuela para acá, para Colombia, están altamente capacitados en el área de la salud. Son profesionales de una calidad inigualable, con unas hojas de vida y una experiencia maravillosa. Y al momento de acceder a las vacantes laborales, pues tienen grandes oportunidades precisamente por la experiencia y por todo el recorrido que tienen en sus carreras profesionales. Entonces, esas son también cosas que hay que tomar en consideración, pues justamente porque la calidad humana que tenemos los profesionales de salud venezolanos es, como te digo, inigualable y hay que apoyar justamente esta causa para el momento de conseguir plazas laborales. Existen varios mercados acá en Colombia para conseguir estos trabajos, existen páginas web, pero otra vez siendo sincera contigo, lo más importante es tener referencias, ¿ok? Entonces, si tú como médico venezolano llegas, te puedes postular a un trabajo, pero también está el a quién conoces, de dónde vienes, dónde estudiaste. Eso incluso es una barrera para los médicos colombianos, porque dependiendo de las universidades en donde estudiaron, pueden acceder a ciertas plazas de trabajo y a otras no. Entonces, si ya para los médicos colombianos es complicado, para los médicos venezolanos también es un poco más complicado, pero no imposible. Daniela, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin antes preguntarte sobre cómo puede una familia venezolana, un médico venezolano, comunicarse con la organización. Hace falta que se unan más voluntades a la organización y de qué manera pueden mantenerse conectados. ¿Dónde funciona exactamente? Nosotros estamos trabajando en este momento en la ciudad de Bogotá. De hecho, el proyecto que estuvimos trabajando este último año estuvo más enfocado hacia la salud de madres gestantes. Y fue un proyecto muy lindo porque estuvimos también en unión con otras organizaciones como Mujeres de Nueva Luz, Fundación Radaver, estuvimos trabajando también con los CADES acá en Bogotá. Y pues la intención es que si las personas quieren ser parte de estas jornadas porque necesitan la atención, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y también para las personas que sean profesionales de la salud que quieran ser voluntarios de nuestra organización, bienvenidos. Nosotros igual hacemos una revisión de todo lo que ha sido la carrera de la persona, su hoja de vida, su documentación en Venezuela, si tiene documentación en Colombia actualmente y pues súper bienvenidos a participar con nosotros en esta labor. Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y de nuestra página web.
Daniela, siguen llegando venezolanos. Es que me inquieta mucho saber de qué manera están llegando, sobre todo a Colombia, tan cerca y viendo un gobierno en estos momentos que es tan característico, ¿no? Lo que existe en la presidencia de Colombia nos hace dudar muchas veces. Claro. Sí, en efecto siguen llegando personas y de hecho las personas que siguen llegando en este momento enfrentan nuevos retos que no ha tenido la migración pasada y es que el tema de la regularización actualmente cada vez ha tenido más cambios y en este momento ya no hay acceso directo, por ejemplo, a lo que fue un permiso de protección temporal, que era una documentación gratuita en donde los venezolanos podían estar legalmente por 10 años acá en Colombia. Ahorita existen otros tipos de visas que son pagas y muchas veces las personas que llegan no tienen la posibilidad económica de acceder a este tipo de visas. Entonces, digamos que son personas que tienen que trabajar de manera ilegal en Colombia para poder subsistir. Sabemos todos los retos que se enfrenta al no estar legal en un país y uno de los retos mayores es el no tener acceso al sistema de salud. Por eso es que nuestra organización en este momento también está enfocada en la atención a las personas que no tengan acceso al sistema de salud. Y bueno, para serte honesta también, no solamente tenemos a personas que sean venezolanas, porque hay muchos colombianos que al tener temas internos con cambio de ubicación, problemas con la GPS, tampoco tienen un acceso directo al sistema de salud. Nosotros pues no distinguimos en esto porque somos creyentes de que la comunidad de acogida también merece un trato digno y que si no tienen estos accesos y nosotros podemos brindarles un apoyo o una orientación de cómo acceder a ellos, también lo realizamos. Daniela, muchísimas gracias. Gracias por lo que hacen, gracias por la labor que tanto tu persona como el resto de los integrantes de esta organización ejecutan todos los días a favor de nuestros hermanos venezolanos y a favor de quien necesite atención médica. No dejen de hacerlo, doctora. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y que tengas un buen día. Igualmente, hasta la próxima. Conversábamos con Daniela Márquez Martínez. Ella es directiva de la organización Manitas Amarillas, una organización que aglutina a médicos venezolanos que ya están facultados para ejercer esa carrera en Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Prestemos atención. ¿Sabían ustedes que aproximadamente 25 millones de estudiantes usan el transporte escolar cada día en Estados Unidos? La gran mayoría de estos vehículos, cerca de 95%, funcionan con diésel. Estamos hablando de estos tradicionales autobuses. Y el diésel es un combustible que emite partículas muy finas, óxidos de nitrógeno y una mezcla de gases y compuestos severamente tóxicos. Estas emisiones no solamente contaminan el exterior, estudios y mediciones han documentado concentraciones visibles de humo y partículas dentro de las cabinas de estos autobuses.
sobre todo en aquellas unidades más viejas o cuando el motor ya se encuentra en franco desgaste. Es más, hoy les vamos a contar que para evitar este daño existen alternativas que ya funcionan acá en el sur del estado de Florida. De eso les vamos a hablar hoy en nuestra sección 90 Segundos Verdes, que es una presentación de la Fundación Bolo, una fundación familiar privada que existe para acelerar el cambio y también generar el impacto global, apoyando soluciones climáticas basadas en ciencia, apoyando también a la educación y el mejoramiento de la salud. Para más información visite la página web fundacionbolo.org o también bolofoundation.org y también nuestras redes sociales, @bolofoundation en todas nuestras plataformas de redes sociales. Vamos a ver a continuación lo que nos tiene que decir esta sección 90 Segundos Verdes de la Fundación Bolo. El transporte escolar en Estados Unidos representa un alivio para cientos de miles de familias. La movilización de millones de alumnos a bordo de los tradicionales autobuses amarillos también representa un potencial impacto ambiental por la emanación de gases tóxicos producto de la combustión del diésel. Hay dos efectos directos por estos vehículos en el ambiente: emisiones locales que afectan la calidad del aire alrededor de escuelas y rutas, y emisiones de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Esas emanaciones de diésel que tú los ves que ellos arrancan y sale esa nube negra, eso también contamina el ambiente. Entonces estamos hablando de un efecto contaminante no solo para la salud, sino para el medio ambiente. Y si tú tienes unos distritos escolares grandes y una flota de autobuses grandes, pues estamos hablando de que tenemos una contaminación bastante considerable que viene de los autobuses diésel. Pero hay otro problema asociado al transporte escolar tradicional. Para los niños, la exposición repetida a los contaminantes del diésel es especialmente peligrosa. Los niños respiran más rápido que los adultos y sus pulmones y sistemas inmunes aún están en desarrollo, por lo que son más susceptibles a daños. La literatura científica y agencias sanitarias vinculan la exposición al humo diésel con un aumento de afecciones de salud. Algunas de ellas podrían requerir una visita a la sala de urgencias. Aquí en Florida, por lo menos, hay 850,000 niños que usan el transporte escolar a diario. Ese transporte escolar que usa diésel tiene emanaciones tóxicas. ¿Qué pasa? Que esas emanaciones tóxicas causan asma, otros problemas de salud, a veces hasta cognitivos. A largo plazo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y organizaciones médicas han señalado una asociación entre la exposición al diésel y un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Frente a esto, la transición a tecnologías más limpias avanza, aunque todavía queda camino. Hablamos de autobuses escolares eléctricos. En la Fundación Bolo destacan que la implementación de esta modalidad puede reducir incluso el gasto económico. Piensa también el ahorro en diésel, no tienes que pagar diésel, no tienes emanaciones, los vehículos eléctricos tienen menos mantenimiento. En este 2025 ya se registraron 5.100 autobuses escolares eléctricos operando en Estados Unidos, transportando ya a cientos de miles de estudiantes. En una próxima entrega vamos a conocer más detalles sobre esta alternativa de movilidad ecológica. Esta fue la sección de hoy, 90 Segundos Verdes de la Fundación Bolo. Y hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima.